Estas son las noticias de hoy. A continuación te presentamos nuestros titulares. Nayib Bukele reacciona al enterarse que a Donald Trump le robaron una enorme pintura obsequiada por un salvadoreño. Y la diputada Claudia Ortiz pide que liberen a capturados en régimen de excepción. Y el coordinador del partido Nuestro Tiempo asegura que en la actualidad existe una manipulación de la ley electoral terrible en El Salvador. Y se llevó a cabo la audiencia probatoria contra el exdiputado Douglas Leonardo Mejía Áviles y su esposa por enriquecimiento ilícito. Todo eso y más aquí en El Clarinero, donde te enteras de todo lo que ocurre en El Salvador y el mundo. Soy David Ortiz. Comencemos. Y Ramiro Navas, coordinador del partido Nuestro Tiempo, asegura que en la actualidad existe una manipulación de la ley electoral terrible en El Salvador. En el país se están dando condiciones para un fraude sistemático en 2024, reitera Navas, de Nuestro Tiempo. Así calificó este jueves el director de organización y coordinación del Comando Electoral del partido Nuestro Tiempo, la reforma electoral recientemente aprobada por los diputados que permite efectuar cambios en las reglas del proceso electoral un año antes de las votaciones. Ante esto, el dirigente del Instituto Político reiteró que en El Salvador existen condiciones para que en 2024 pueda ocurrir un fraude. No obstante, que el partido Nuestro Tiempo no es una fuerza política influyente en El Salvador, pues en las elecciones pasadas solamente logró un curul en la Asamblea Legislativa. Este tipo de opiniones dejan mucho entredichos y una postura no muy clara por parte del partido político. En cuanto a este tema, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral han reafirmado que trabajarán para garantizar que se respete la voluntad del pueblo en las elecciones del 2024, dando garantía que será un proceso democrático y transparente. Y en otro orden de noticias, ya se llevó a cabo la audiencia probatoria contra el exdiputado Douglas Leonardo Mejía Áviles y su esposa Brenda Cecilia de Mejía, ex asesora de la Corte de Cuentas de la República. Y es que, entre ambos, la Fiscalía General de la República asegura que desfalcaron un total de $307,990 del Estado salvadoreño. Douglas Áviles fue diputado suplente del año 2009 al 2012 y como legislador propietario entre el 2012 y el 2015, periodo en el cual habría extraído estos fondos del Estado de manera ilícita. Mientras que su esposa Brenda Cecilia Quesada de Mejía se le acusa de aumentar su patrimonio ilegalmente por la suma de $47,137.67 durante este periodo que va del 2012 al 2016. Ambos están siendo procesados por estos delitos y de ser hallados culpables estarían siendo condenados por la justicia salvadoreña. Y el presidente Nayib Bukele quedó sorprendido luego de enterarse del robo de una enorme pintura que un salvadoreño le había obsequiado a Donald Trump. A través de un tuit, Nayib Bukele escribió "¿Really?" y compartió el enlace de la noticia. Bukele ha quedado sorprendido con la desaparición de la enorme pintura obsequiada. Y es que, según información del hecho, dicha pintura desapareció de forma misteriosa de donde la tenía conservada Donald Trump. La enorme pintura tenía un diseño en el cual figuraba el retrato del expresidente Donald Trump, hecha por un pintor salvadoreño. Es uno de varios obsequios a la familia presidencial que ahora no se encuentran. El gran pintor salvadoreño, el señor Antonio López, tras enterarse de la noticia, dijo que fue el encargo de su vida. López es un artista que creció en la pobreza en El Salvador, sin educación formal. Pintar un retrato del 45º presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido quizás uno de sus mayores logros. Casi 3 años después de que se le entregó la pintura a Trump, el artista dice que se siente honrado de que la obra de arte sea uno de varios obsequios entregados al expresidente y a su familia durante el periodo presidencial, el cual actualmente no se encuentra, según un informe publicado el viernes por demócratas en el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara. López dijo que la pintura es un gran regalo del amigo de Trump, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Me halaga que lo apreciara porque es multimillonario, dijo el artista Francisco Antonio López Benavides, de 59 años. Puede tener 1000 cuadros suyos, pero si se llevó mi cuadro es porque ama y valora el arte, y estoy feliz. López también pintó a Nayib Bukele mientras hacía campaña para las elecciones presidenciales de 2018, un año antes de asumir el cargo. El retrato fue su regalo al señor Bukele.
pagado de su propio bolsillo, y cuando se lo entregó al presidente salvadoreño justo después de su toma de posesión, sin duda alguna un gran regalo para Nayib Bukele. De hecho, fue Nayib Bukele quien le encargó la misión de pintar a Donald Trump a medida que se acercaban las elecciones estadounidenses del 2020. Según el señor López, la solicitud fue simple, sin demandas específicas. Cuando Bukele asumió el cargo en 2019, fue apodado el Trump salvadoreño por su disposición a arrojar barro públicamente a los adversarios en las redes sociales y por una actitud de confrontación que ha traído admiración de millones de salvadoreños. Bukele es uno de los líderes más populares del mundo, con un índice de aprobación de alrededor del 85%, casi 4 años después de su presidencia. Y en otras noticias que se han desarrollado en las últimas horas es la postura de la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos, quien sugirió que liberen a los supuestos inocentes que han sido capturados en el régimen de excepción. Y es que la diputada de oposición pide que el Estado trabaje en reparar los daños a las víctimas y a sus familias por las capturas que desde su criterio se han hecho de forma arbitraria. Además, Claudia Ortiz emitió un determinante mensaje al gobierno central sobre los detenidos sin justificación bajo el régimen de excepción. Ortiz pidió que sean liberados. Hay gente que está sufriendo, que está en riesgo su vida, su integridad física, agregó. Ante el contexto del margen de error que ha mencionado por parte del gobierno central, la recomendación de la diputada es que puedan hacer investigaciones más serias, en lugar de capturas masivas sin mayor sustento, dijo ella. A la fecha, son más de 65,000 detenidos los que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha informado, de los cuales más de 3,300 han sido liberados, bajo el megaplan exitoso de seguridad que ha ejecutado Nayib Bukele. En contraste a la postura de la diputada Ortiz, casi un 90% de la población apoya el plan del presidente Nayib Bukele, bajo la medida del régimen de excepción. Y bueno, eso es todo de mi parte. Recuerda que si el video te gustó, quédate pendiente de nuestra próxima entrega. Soy David Ortiz para El Clarinero, el lugar donde te enteras de todo lo que ocurre en El Salvador y el mundo. Nos vemos hasta la próxima.